What you gonna do? Muy buenas, medusitas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Pues me encontraron aquí cantando el opening de Dragon Ball Super. Así que bueno, hoy les vengo a traer un nuevo gameplay en el cual se van a enfrentar los ángeles versus los dioses. Este gameplay fue recomendado por Mirta Peralta. Muchas gracias por tu recomendación y un saludo. Bueno, con ángeles pues sabemos a quién se refiere, pero con dioses se refiere a dioses de la destrucción. Aunque es medio obvio lo que dije, pero bueno, como este gameplay supongo que será un poco largo, voy a usar un equipo y decidí usar el equipo de los dioses, ya que supongo que los ángeles están un poco rotos. Y pues yo elijo los personajes que sean más difíciles, o sea, como que el combate sea un poquito más difícil. Pero obviamente para ahorrarme un par de comentarios, van a ver que está muy fuerte la dificultad. Y bueno, medusitas, vamos a elegir los personajes que están por acá. Mientras tanto los elijo, quiero decirles que bueno, en la descripción están los personajes para que hagan sus recomendaciones. Bueno, que si en las recomendaciones hay muchos personajes, pues me tienen que decir qué equipo quiere que use yo. O si son pocos personajes, hago una revancha. Y bueno, vamos a elegir a Bills, a Champa, vamos a elegir a Hein, uno de los dioses que su diseño más me gustó, un peje lagarto. Vamos a elegir a Kitena. Mentira, mirá si voy a elegir a Kitela. A Vermont. Y por último, no sé, a Geles. Bueno, vamos a elegir a Liquir. A Liquir, perdón, no sé cómo se decía. Bueno, vamos a elegir a los ángeles. Se van a enfrentar a Whis. Luego se van a enfrentar a ¿quién más? A Vados. ¿A quién más tenemos? Está Mojito por acá, creo. Mojito, Sour. Y por último, yo siento que cuenta como ángel, vamos a enfrentarnos a Dai Shinkan. Espero que no esté muy rot. Ojo con eso, Evil Dai Shinkan. Bueno, Dai Shinkan. Y bueno, vamos a poner fin. Y bueno, vamos a dar comienzo a este combate. El lugar de pelea no me lo especifico. También el lugar de pelea me puede decir cualquiera que sea. También la música que le gustaría que tenga. Vamos a luchar. No sé dónde podemos luchar, algo que sea diferente, ¿no? Capsule, no, acá tampoco. Vamos a luchar en no, mejor no. En el planeta de Bills, puede ser. O de última, vamos a luchar en... no sé dónde pelear, en el infierno. Pero vamos a cambiar la música, a ver qué más tenemos. Ajá. Ángeles y demonios, aleatorio. In the end, LOL. In the end, Black Goku el tema. Sat, no, LOL. Es que, o sea, estoy usando una ISO de Dragon Ball F y tiene la música que tenían en el juego ultra original de Dragon Ball F de PlayStation 2. LOL, esta canción me trae muchos recuerdos, medusita, la puta madre, vamos a empezar, estoy emocionado. Así que bueno, vamos a dar comienzo a este hermoso combate, vamos a ver cómo nos enfrentaremos a los ángeles. Ahora ven y enfréntame. Oh, mucho gusto, mi nombre es Whis. ¿Por qué Whis hablaba así? ¿What? ¿Vamos a empezar el combate? Bueno, espero no entretenerme con la música de fondo que está muy piola. Vamos a atacar ahí a Bills. Bueno, lo digo de vuelta, perdón si lo estoy repitiendo mucho. Por la descripción están los personajes para que hagan sus recomendaciones. Pero también tengo otras ISOs, así que si les ocurren otras recomendaciones con otros personajes, pues me dicen o me pueden consultar. Medusa, no sé si tendrás a Yamoshi en unas de tus ISOs. Y yo te digo, bueno, sí, lo tengo. Y bueno, ahí me hacen una recomendación. Pueden preguntarme también cualquier duda que tengan sobre las recomendaciones en los comentarios. Así que bueno, vamos a realizar mi ataque con Mills. Me encanta esa canción, es de Sat, no me acuerdo cuánto. Bueno, estará apareciendo en pantalla el nombre porque no me acuerdo bien, pero sé que era de System of the... Uy, boludo, estoy re mal con los nombres ahora. Bueno, no importa, vamos a empezar a atacar a Bills. Digo, perdón, a Whis. No voy a atacarme a mí mismo, a no ser... No, mentira, no me ataco a mí mismo. Ojo. Se viene la rebelión de los ángeles. Por eso esta canción re potente. Y nosotros somos los dioses de la destrucción. Estamos como que inventando una historia completamente alterna y súper original, obviamente. Arre, ojo. Nos defendemos ahí, perfecto. De hecho, algo que me sorprende de esta ISO es cuando lo ataco es como que lo paralizo y los golpes tienen más impacto. Eso está muy piola, la verdad. También, bueno, la ISO está en la descripción por si se la quieren descargar y disfrutarla. Estoy jugando en un emulador
de PlayStation 2 en la PC, por si preguntan, o capaz que me dice Medusa, eso no nos interesa, pero siempre hay alguna persona que pregunta, ¿viste? Y para ahorrar su comentario y responder su duda, pues yo siempre estoy ahí como para resolver su duda, mejor dicho, o vuestras dudas. Ojo que viene, pero yo le vengo con mi ira del dios de la destrucción. Perfecto, vamos a atacar ahí. Wish está muy bajo de vida, ojo, no hay que confiarnos obviamente. Los dioses de la destrucción por poderes en el anime y en el manga y todo eso, pues son más débiles que los ángeles. Pero bueno, esto es un juego, puede pasar cualquier cosa. Y bueno, puedo ganar o perder el combate, no pasa nada, Medusitas. Obviamente mejor que gane, ¿viste? Para que el gameplay quede un poquito más fachero, ¿no? Aunque puedo perder, ¿no? Hasta ahora no me pasó que haya perdido un gameplay y tenga que grabar de vuelta este gameplay de Dragon Ball Z, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Un pequeño dato curiosamente curioso que les quería comentar. Ojo, está peleando muy bien Whis. Se viene la remontada del dios, del ángel de Bills. O sea, Whis. Vamos a ver, ganamos un poquito de ki. Ojo, lo esquivamos. Un contraataque, perfecto. Buenísimo. Vamos a ver si puedo... Ojo, se viene. Círculo arriba. Para destruir hay que... ¿cómo era? No, antes de la creación viene la destrucción. Qué buena frase, está piola. Aunque muy usada, pero bueno. Ojo que viene Mojito, el ángel del universo 9. Creo que era, no, del 10, perdón, del 10, no me maten, del 10. O no, fuck, no me acuerdo. Sí, era del 10, ¿no? No, fuck, no, del 9. A ver, vamos a hacer un análisis de uno. El primero era de uno de los que estaban exentos del torneo. El 2 era el de, bueno, de la Teletubby. El 3 era el de los robots. El 4 era el de Kitela. El quinto ¿cuál era? Uno de los que estaba exentos también, creo. El sexto, el de Champa. El séptimo, el de Bills. El octavo, el de Liquid. O sea, el supuesto zorro de 9 colas. El 9, creo que ese sí era el de Mojito. El de los tríos de Dangers. Después estaba el universo 10, que era el de Zamasu y Gowasu y la Loli. Y el universo 10 era, el 11 era de los Pricer Troopers, o bueno, la tropa del orgullo, o el de Hirem, o el de Vermont, o el de la Harley Quinn versión Dragon Ball Super. Ojo que viene, pero yo le lanzo esto. Y el 12, bueno, el de Queen, o sea, uno de los mejores universos con nivel de mortalidad mayores, creo que era, ¿no? Ojo, vamos a activar eso, perfecto. Vamos a cargar el kill máximo para ver si puedo realizar mi técnica definitiva antes que llegue él. Fuck, ¡budín! Como grita Bills, con toda la bronca. Y es como que, o sea, a ver, vamos a pensar un meme, no sé, Freezer destruyendo varios seres vivos del universo 7. Bills está durmiendo. Pero cuando le tocan el budín, Bills se despierta y se pone re loco. Porque es verdad, o sea, por un budín se puso re loco Bills. Pero claro, en Freezer está matando a todo, está haciéndose con el universo. Bills no hace de nada, es muy extraño eso. Vamos a revisar mi Hakai, what the fuck. ¿Cómo será el Hakai? ¿Lol? ¿Lo mato? Creo que no. Vamos a esperar. Bueno, como está contándole, ¿what? Se defendió, lol. O sea, ¿cómo que tengo Hakai? Eso es muy raro. O sea, lo puedo matar, es una técnica insta-kill, ¿no? A no ser que no, ¿viste? ¿Quién dice que no? A ver, creo que sí. Hakai, muere, Mojito. No la maté, eso me gusta porque no estaría muy roto si fuera Hakai original. O sea que lo mato así nomás. Ojo que Bills le está dando pelea a Dios Ángeles de la Destrucción. Ángeles de la Destrucción, mirá. A 2 ángeles. Vamos a ver. Vamos a atacar ahí, perfecto. Vamos a derrotar al señor Mojito de una maldita vez. Porque Bills está con ganas de comer más budín. Este gameplay espero que no se me haga muy largo. Obviamente se me va a hacer muy largo porque es así la vida, ¿no? Porque así son estos gameplays, ¿no? Obviamente recuerden tomarse su tiempo para ver este gameplay. Veanlo cuando tengan tiempo. Hagan sus tareas, tareas domésticas o su tarea de la escuela antes de ver esto. No quiero ser una distracción yo. Arres así al bueno, ¿viste? Nada, mentira, dejen todo de lado. No, mentira. La escuela es muy importante, Medusitas. En serio, es muy importante. Aunque a mí me vaya para el culo, ustedes les tiene que ir bien. A ustedes les tiene que ir bien. Bueno, vino de Shikan. Pero eso no hará que Bills se sienta presión. O tal vez sí, ¿no? Porque Daishikan es uno de los personajes más fuertes de Dragon Ball Super. ¿Ustedes piensan que Daishikan es más fuerte que los ángeles, perdón, que los guardianes de Zenosama, más débil? Porque creo que dijo Whis, Daishikan es uno de los 5 personajes más fuertes de todo. Por así decirlo, de todo. O sea, un poquito más débil que Zenosama, pero supongo que será más débil que los guardianes, ¿no? Ojo, ultra energía. Espero que no esté muy roto el personaje de Daishikan. El que sí creo que estaba muy roto era el de Zenosama. O sea, estaba más roto ese personaje. O sea, creo que cargaba el kill máximo. Ojo con la furia del ángel, que Daishikan se está dando cuenta que estamos derrotando a sus... Ojo, buenísima la teletransportación, pero no sirvió para Daishikan. Tiene ultra instinto súper perfeccionado. Ojo,
Ay, ya valí madres. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, Daishikan se dio cuenta que estamos rompiéndole la zona del trasero a sus ángeles. Y bueno, vino a hacerse del cargo, ¿no? Ojo que viene el combo de Champa. Champa se enojó porque mataron a su hermano. Vamos a ver. De hecho, ya que estamos aquí y en el gameplay anterior no le olvidé hacerles preguntas medusitas, les quiero hacer otra pregunta más. Yo que durante todo el gameplay voy haciendo preguntas y está muy piola que me respondan en los comentarios. ¿A ustedes les gustó la despedida de Champa con Mills cuando se murió? ¿O ustedes esperaban a un Mills más melancólico, más triste? ¿O a un Champa más triste? Porque vieron que el Champa al final nunca, a pesar de desaparecer, nunca cambió su actitud de ser muy Champa, por así decirlo. Ojo, no le hice daño, o sea, no lo puedo ver a Daishikan cuando le pegó. Ojo con ese detalle. Está un poquito roto, pero bueno, ojo. Vamos a ver si podemos derrotar a Daishikan. Está complicado, pero ojo. Oh, la furia naranja, maldición. Está spameando mucho eso, pero bueno, a ver, vamos con el combo de Champa. Buenísimo. O sea, con los golpes normales no lo puedo mover a Daishikan. Está complicado eso. Eso hace un poquito más complicado todo. Esa canción, a ver, quiero que me respondan ustedes mentalmente, bueno, si quieren en los comentarios, pero yo voy a darle respuestas después. Esta canción que están escuchando en el Dragon Ball F de PlayStation 2, el super original, obviamente, entre comillas, sonaba en qué parte del modo historia de Dragon Ball F. Bueno, piénsenlo o respóndanlo mentalmente. La respuesta es en lo que sería el interior de Buu. O sea, yo me acuerdo, vieron que en el modo historia del Budokai Tenkaichi 3, cuando vos peleabas contra Buu, bueno, que no era Buu, sino que era como un Broly medio deforme. Cuando estabas en el interior en el estómago de Buu, que era el escenario, ¿no? Sonaba esta canción, ahí era. Espero que hayan respondido bien, capaz que no se acuerdan. O capaz que nunca jugaron a Dragon Ball F Super Original PlayStation 2. Ojo, le está dando mucha pelea a Daishikan. Ojo que quiere remontar todo. Aunque si derrota a Daishikan sería un gran puntazo para poder, ojo, para poder derrotar a los ángeles, ya que sería como su punto más fuerte. O sea, si derrotamos al personaje más fuerte de los ángeles, podríamos derrotar a todos los ángeles, supongo, ¿no? Ojo, vamos a sacarlo ahí. Vamos a concentrarnos un momento. Esquivamos eso, ojo. Y ahora viene mi técnica, esfera de la destrucción. Vamos, se la conecto, ¿no? Perfecto. No creo que sea suficiente para derrotar a Daishikan, pero yo me acuerdo que esta canción me ponía como que reactivo, era como que me ponía re cebado, como decís acá en Argentina. Porque yo me acuerdo que cuando estabas en el estómago de Buu, me retildé, me acuerdo que sonaba esta canción y encima te bajaba la vida cuando vos estabas en el interior de Buu. Y era como que tengo que derrotarlo rápido antes que me quede sin vida. Y ese combate siempre se me complicaba, ojo. Instantánea, teletransportación instantánea, no me conviene, me alejo, corre, Chapa, corre por tu vida, Chapa, corre por tu vida. Que nos van a derrotar, no, Daishikan, no, yo te quiero, no le hice nada a Vados, te lo juro. Perdón, no quise decir eso, es muy fuerte esa palabra. Te digo la verdad, Daishikan, no le hice nada a Vados, en serio. Soy Champa, soy un dios de la destrucción muy bueno, no hice nada. Ojo, no, chao, nos vemos en Disney. Adiós. Bueno, se murió Champa. Eso pasa por meterse con Vados. Arre. Ahora viene el dios de la destrucción del universo 12. Para mí, en mi opinión, uno de los dioses de la destrucción más poderosos que hay. Vamos a ver. Perfecto, no sé si tiene poder de ver el futuro. Capaz que fue una pelotudez que pensamos. Vieron que dijo, no, yo no voy a pelear porque sabemos lo que va a pasar. Y bueno, quizás Queen o... No, Higen, no, ¿cómo se llamaba Higen? Sabía que, bueno, Daishikan les iba a pedir que arregle el escenario cuando iban a pelear. Estoy hablando de... Vieron la batalla de los dioses de la destrucción, de los que estaban exentos en el torneo del poder, que fue para probar el escenario y todo eso. Que el dios de la destrucción del universo 12 no quiso pelear ahí porque él sabía lo que iba a pasar. No creo que vea el futuro, pero quizás él sabía que Daishikan fue muy astuto, el dios de la destrucción del universo 12, y se dio cuenta de que Daishikan le iba a pedir que arregle todo. Obviamente, no van a pelear así nomás, van a tener que arreglar todo. Así que bueno, ojo, ya estamos cerca de derrotar a Daishikan. Vamos a cargar un poquito de aquí, perfecto. Cargamos al máximo. Vamos a revisar mi triángulo arriba. Ojo, no paramos de atacar para cancelar su técnica. Casi tiene 2 barras de vida. Ahora 1, vamos. Buenísimo, estamos muy bien, Medusita. Estamos luchando muy bien por ahora. Este gameplay, como se está haciendo largo, la recalcada. No, family friendly, Medusa. No diga malas palabras, La recon. No, mentira, casi se resacaba, viste. Se sacaba así de la nada. Ojo. Chocamos, recuerden, Medusita, hay que girar la palanca despacito, ni una palanquita menos. Siempre te los digo en todos los gameplays. Por eso en estos choques siempre me ganan, porque yo giro la palanca despacito, porque pienso en las palancas. Vamos a ver.
Y además esta palanca, o bueno, este joystick que tengo me costó muy caro y no quiero romperlo por un choque, por favor. A ver. Lo voy a girar, pero despacito no. Ay, no. Ay, me la agarré. Maldición. Odio estos choques porque no puedo contrarrestarlos. Vamos, hay que derrotarlo. Vamos, hay que derrotarlo de una vez. Se está complicando mucho a Eiji-Kan. Creo que derrota a Eiji-Kan y me quedan dos ángeles nomás. Y con eso ya será más fácil todo. Porque los ángeles no son mucho de pelear, por lo que parece. Así que no creo que se le complique tanto a los dioses de la destrucción. Ojo, antes que haga el cambio. Fuck. Teletransportación, ahí por detrás. Ahí está, perfecto. Una más. Se me escapó. Tengo que ver cómo lo hago. Quiero que me ataque más porque tiene todo el ki máximo y se me conecta a la técnica definitiva. Me va a matar. O capaz que no. Basta. ¡Deja de destruir las cosas! Como dijo Goku, no puedo. Bueno, te me calmas, lol. Al cabo que ni quería sobrevivir al ataque. Al cabo que yo no quería pelear. Vamos, se viene contraataque, bien. Aunque contraataqué un poco tarde, ¿no? Porque me bajó como 400 los puntos de vida. Pero bueno. Ojo que viene. Uy, fuck. No, esquívalo. Bien, nos esquivamos bien. El Ultra Instinto dominado del dios de la destrucción del universo 12. Entre comillas, ¿no? Porque en realidad no tiene dominado, quizás sí, no sé. Creo que no. De hecho, me encantó la parte en la que Goku dominó el Ultra Instinto y todos los dioses de la destrucción se pararon. Fue como una señal de respeto a Goku porque dominó una técnica increíble. Vamos a realizar esto una vez más para que no se me cabe la barra de aquí. Vamos. Hay que terminar esto de una vez. No quedan 3 ángeles para terminar este combate. Vamos. Ojo. Está complicado. Vamos. Uy. Ahí está. Se viene contraataque. Bola de destrucción. Uy, me la esquivó, lol. Me la esquivó muy bien. Buenísimo. Me la hizo muy bien este ángel de universo 3 era, ¿no? Perdón, el de 2, creo. El de la Teletubby y la de la Cleopatra, entre comillas. Ojo. Hacemos un pequeño cambio. ¿Quién viene ahora? Viene Vermouth. Ojo con Vermouth. Pero ahí no me acuerdo cómo se dice. Maldición. Estoy muy complicado con los nombres, ¿no? Demasiado, diría yo. Ojo. Ahí está, buenísimo. Energía de valiente. Qué nombre más raro, ¿no? Pero bueno, bien. Le queda... Bien, ya le tenemos... Ya tiene la barra verde el ángel del universo no sé cuánto. Del universo 4. Digo, perdón. Estoy errándole con los nombres de los universos terriblemente. Con los números, perdón. Ahí está. Antes que llegue a su max... Bueno, fuck. Poder máximo. Se viene ataque de valiente de legendario. No sé qué. ¿Se lo conectaré? What the fuck. Creo que esa técnica es muy complicada de esquivar. Otra pregunta que les quiero hacer, ya que, viste, se me ocurrió una de la nada. Las preguntas se me ocurren de la nada, no es que las tenga planeada. Bueno, ¿vieron la técnica que utilizaba el Android 13, no? Bueno, esa técnica, ¿ustedes la podían esquivar? Porque esa técnica te seguía hasta tu casa. O sea, vos volabas por todo el mapa, pero te la terminaba conectando. Creo que había una forma para esquivarla que yo realizaba. Era como que... Hacía como que esa técnica chocara con un edificio, con una estructura para que no me mate. Para que no me la conecte, perdón. Vamos a ver. De hecho, me parece raro que este mod de Vermouth saque una espada. Porque no le queda... Es como que Vermouth no sé si usará espada en su forma de pelea, pero es muy raro, la verdad. Ojo. Se viene. La casilla está buenísima de fondo. Chon. No, me está llamando, fuck. ¿Por qué me llaman ahora? Perdón, ya volví, es que justo yo ya le dije a Akira Toriyama, no me llamé cuando estoy grabando, y me llamó Akira Toriyama. Bueno, tenía un mensaje para ustedes. Me dijo, decile a tus suscriptores o a la gente que está viendo tu video, porque bueno, parece que ya veía que yo estaba grabando. Me dijo, deciles que Dragon Ball GT es canon. Mentira, ¿te imaginas que decía eso? O sea, Akira Toriyama decía, Dragon Ball GT es canon, sería la mierda todo. Me dijo que a la gente que está viendo este video que se tiene que suscribir y dejar su poderosísimo like. Claro, dijo eso, ¿sí? O capaz que estaba un poco fumado Akira Toriyama. O capaz que yo escuché cualquier cosa y no me dijo eso. O capaz que ni siquiera me llamó Akira Toriyama. Bueno, no importa. Vamos a enfocarnos en este combate que ya estoy un poquito confuso, ¿no? Vamos a ver. Nos mandamos a volar con la espada de Vermouth. Ojo, la esquivo. Bueno, no esquivé. Es gracioso porque cuando yo digo voy a esquivar la técnica, no esquivo nada. Mejor, a ver. Bueno, ya queda poca vida. Ya vamos a poder derrotar a este ángel. No sé cómo era que llamaba. Vamos a ver, ojo. A ver si la puedo esquivar. Ojo, no. Buenísimo, la esquivamos ahí. Se viene contraataque. Lanzamos estas porquerías. Buenísimo. Y ganamos el combate. Le quedan 2 ángeles y a mí me quedan, creo que 3 dioses de la destrucción. Viene Whis de vuelta. Yo la agarro por sorpresa por ahí. Perfecto, le quedan 3 barras de vida y un dios de la destrucción más. Pero un ángel más. Que era... ¿cuál era? Vados, le queda Vados. Perfecto. Ese parece un tipo de Hakai, por lo que escuché que dijo Vermouth, por la voz rara que le pusieron.
Vamos a ver. Vamos a atacar ahí, le lanzamos estas bolitas para entretenerlo o para distraerlo ahí. Y ahora, si que se dé cuenta, atacamos. Vamos, cuadrado, cuadrado, todos los combos que salga automáticamente. Yo soy de esos locos que juegan y apretan todo. O sea, apretan triángulo, cuadrado, círculo, R2, Star, Alt F4 y todo eso para ver si le sale algo. Yo soy muy así, no es que tengo un combo planeado. Me sale así me sale, lo que vieron, lo que están viendo ahora me sale automático. O sea, automático en el sentido de que me sale sin saber lo que estoy haciendo. Vamos a ver, más o menos. O sea, algo de conocimiento tengo, ¿viste? Pero no es que me mandé a este juego sin saber nada, ¿no? Pero, qué sé yo. Creo que ya puedo ganar este combate de una vez, ¿no? Vamos a ver. ¿Por qué se quedó parado así, Whis? ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando, tío? ¿Por qué me haces esto? No sé por qué habla así, ¿viste? Bueno, ya ganamos a Whis y ahora viene Vados. Buenísimo. Vamos a ver si podemos derrotar a Vados para después hacer cosas con ella. Digo, no, o sea, vamos a derrotar a Vados y vamos, ¿what? ¿Viene Chapa? ¿Qué? El ataque se llama ataque Vados y Champa mortal, algo así. No, pero si Chapa es de mi equipo, Vados, no seas tramposa, no te robes mis personajes, Bueno, como está diciendo, vamos a derrotar a Vados para después del combate vamos a llevarla a un lugar seguro para que esté cómoda. Nada, mentira, vamos a llevarla a un lugar y vamos a hacerle... No, family friendly, Medusa, family friendly. Madre mía, Willy. Vamos a mandar a... Ojo, lo esquivo. No voy a hacer nunca más lo esquivo, porque no termino esquivando nada. Aunque vamos a hacer que Vermund le baje toda la vida posible, o sea, que dé todo hasta el final y a ver si puedo usar al último dios de la destrucción. Aunque me queda otro más. Pero bueno, quiero que todos los personajes peleen. Vamos, Vermund. Uso mi no sé cuánto. Sansoken, ojo, buenísimo. Atacamos. Fuck this shit, man. Fuck. Ah, porque habla en inglés, viste. Vamos a ver, buenísimo. Está buenísimo, no sé qué fue eso. Eso, por ejemplo, me salió automático. Lo que le bajé de vida. Vamos, la risa rara de Vermund. Giramos la palanquita súper despacito y con cuidadito para no hacerle daño. Con cariño hay que tratar a la palanquita. Vamos. A ver, Medusitas, ¿ustedes se acuerdan cuántos números de Justin rompieron girando la palanquita? Yo supongo que habré roto más de 10. Mínimo más de 10, porque rompía un montón. O sea, la palanquita, el Justin o mando en total completo, no. O sea, la palanquita me quedaba completamente destruida. Vamos a ver, ojo, buenísimo Vermund, te está dando mucha pelea a Vados. Recuerden dejar sus recomendaciones en los comentarios, Medusitas. No sé por qué salté con esto, pero recuerden dejar su recomendación en los comentarios. Si no sale su recomendación en este video, puede ser que salga en el siguiente o en el siguiente. Ustedes sigan insistiendo que en algún momento yo voy a hacer vuestra recomendación. Pasa que son muchas recomendaciones y no puedo hacerlas todas. Pero bueno, vamos a hacer que este dios de la destrucción pelee, ya que no estuve usando. Y supongo que Vados ya lo podré derrotar con este personaje. Y para usar todos los personajes, ¿no? Vamos, perfecto. Usar este dios de la destrucción, uno de los dioses de destrucción con diseños que más me gustan. Vamos, perfecto. Atacamos ahí. Bueno, este estilo de pelea que tiene me gusta. Vamos, atacamos ahí, la mandamos a volar. Triángulo. Bueno, no me salió. Ah, no, tengo que tener, claro, el kill máximo. Vamos a ver. Vamos a terminar con la técnica definitiva de este señor, de este buen dios de la destrucción. No sé cuál será. Ojo, Vados quiere dar pelea, pero la mandamos a volar para tu casa. Vamos, cargamos el kill máximo. Llegué justo. Super bola de la destrucción. Y con eso ganamos el combate. Eso es todo, naturalmente. La basura siempre seguirá siendo basura. Así que bueno, Medusitas, este fue el gameplay de hoy. Espero que les haya gustado. Bueno, como dije anteriormente, dejen su recomendación en los comentarios. En la descripción están los personajes. De última, ustedes me pueden preguntar: Medusa, ¿tenés, no sé, a Yamoshi? ¿Tenés a este personaje? Y yo te digo, bueno, lo tengo en esta ISO, si querés puedo hacer esa recomendación de esta manera. Y bueno, Medusitas, nada más. Quiero decirles, bueno, que llegó el gameplay hasta acá. Muchísimas gracias por verlo y los quiero a todos. Adiós. Terminé justo el video cuando la canción terminó, qué crack.